Bueno, buenos días y bienvenidos a otro webinar más de Asufin. Hoy en concreto vamos a hablar de complemento de paternidad. El webinar titulado, hemos querido titularlo, ¿Tienes hijos y te jubilaste entre 2016 y 2021? Recibe hasta 30.000 euros. Para hablar de este tema, el complemento de paternidad, hemos elegido a uno de nuestros letrados colaboradores, Jaime Codón, que bueno, es un letrado que tiene 15 años de experiencia. Es colaborador, profesor colaborador de la Universidad de Burgos y de la Universidad de Nebrija. Y bueno, pues qué mejor que un letrado con esta experiencia para que nos pueda ayudar a comprender mejor cuáles son nuestros derechos en materia de complemento de paternidad, si estamos jubilados y cómo poder ejercerlos. Antes de comenzar, sí que quiero recordaros que este es uno de tantos webinars que damos desde su fin y que el próximo enero tendremos uno nuevo al que podréis acceder y podéis echar un vistazo en el chat donde hemos colgado pues, un enlace donde podréis ver todos los webinars que vamos a celebrar en el futuro y en el que también pues, probablemente encontréis contenido de utilidad para ejercer vuestros derechos. Pues sin más dilación, os voy a dejar con Jaime Codón. Sí que deciros que las preguntas que tengáis no las hagáis a través del chat, ¿de acuerdo? Necesito que las hagáis a través del apartado de preguntas y respuestas y al final de la ponencia de Jaime Codón las responderemos todas al mismo tiempo. Así que nada, buenos días Jaime, bienvenido. Muchas Buenos gracias días, por Daniel. estar aquí como siempre con nosotros y sin más, todo tuyo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecerte tu presentación y a su fin que hayan contado conmigo para realizar otro webinar. Asimismo, agradecer a todos los asistentes, a los que intentaré explicar de la manera más fácil y comprensible posible pues toda la problemática que nos ha surgido en torno a este complemento de maternidad para hombres. Siempre que a su fin me ha pedido que participe en un webinar, siempre me lo ha dicho que sea un webinar lo más sencillo y lo más cercano posible. Por eso cuando Daniel nos decía dejar las preguntas es con el objetivo de que luego podamos responderlas. Sí que es cierto que dentro de este tema hay muchas subsecciones y muchos apartados que pueden hacer que estas preguntas no sean resueltas sobre la marcha, pero no os preocupéis que si no a posteriori os responderemos y os podremos contestar, aunque sea después del webinar. Sin perjuicio de eso, para intentar ser lo más conciso posible, lo que voy a hacer es explicaros brevemente el recorrido jurisprudencial que ha tenido todo este famoso artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, que es un artículo que establecía el complemento de maternidad, o sea, el complemento de pensiones a la maternidad y que lo establecía única y exclusivamente para mujeres, al menos a priori. Y lo voy a hacer de una manera más sencilla, que es como todas las historias bien contadas, pues se empieza desde el principio. Y el principio es la inclusión de este artículo, que fue en el año 2016 y que luego cronológicamente iré contando cómo ha habido vaivenes jurisprudenciales que nos han hecho estar hoy en pleno 2024, muchos de nosotros afectados por este problema, pues diciendo qué hay de lo nuestro. Bueno, pues bien, en este caso, en 2016, el famoso artículo que os he comentado, y prometo que va a ser el único artículo que voy a hablar para no entrar en detalles jurídicos, que es el artículo 60.1 de la Ley General de la Seguridad Social, se introdujo en enero de 2016 y decía textualmente que se reconocerá un complemento de pensión por la aportación demográfica a la seguridad social de las mujeres, es decir, las mujeres que hayan tenido 2 o más hijos y que sean beneficiarias de cualquier sistema retributivo de pensiones, como puede ser viudedad, jubilación o incapacidad permanente, tendrán derecho, gracias a su aportación demográfica, a percibir este complemento. Pues bien, este artículo que parece sencillo y muy redactado claramente, tiene muchísimo más enjundia de la que en un principio podemos apreciar. Y es que, bueno, lo que es importante señalar en derecho, el legislador, que es el encargado de redactar las leyes, tiene una doble exigencia de ser muy preciso. Es decir, tiene que ser lo menos ambiguo posible para que luego, en el momento que el juez, que es el funcionario encargado de interpretar y aplicar esta ley, tenga las menores dificultades posibles o, dicho de otro modo, que los abogados en defensa de nuestros clientes intentemos no darles una explicación, una interpretación que sea más favorable a unos intereses que a otros. Por eso, cuando se emplea en este artículo la palabra mujeres, es meridianamente claro que se está excluyendo expresamente a los hombres, es decir, habla de mujeres. Y luego es muy curioso porque os voy a explicar una cosa, en las leyes normalmente cuando el legislador hace una ley a partir de todos sus artículos,
lo que incluye es una exposición, al principio, un prefacio y una exposición de motivos en las cuales explica la voluntad que tiene y los motivos que le han llevado a redactar esta ley. Sin embargo, este artículo es curioso en sí mismo, encierra la explicación del mismo. Y digo que es curioso porque nunca una ley se autojustifica en su propio artículo. Pero en este caso en concreto señala el artículo, como os he leído, que se reconocerá un complemento de pensión por su aportación demográfica a la seguridad social a las mujeres. Es decir, es como lo que viene a decir el legislador es que este artículo se prevé como un premio únicamente a las progenitoras femeninas. ¿Qué pasa? Que esto lo que significa, el que sabe leer bajo líneas, lo que lleva mucho tiempo ya leyendo artículos, lo que significa es que realmente, ¿cómo lo diría yo? O sea, que algo les chirriaba. Es decir, el que hizo la ley algo decía, no sé si esto nos lo van a recurrir por inconstitucional o tal, porque al fin y al cabo estás dejando al 50% de los progenitores sin este derecho. Y efectivamente incluyeron este motivo dentro del mismo artículo. ¿Qué pasa? Pues que esto se ha mantenido durante el tiempo hasta que un año después del 2016, bueno, las mujeres obviamente lo solicitaban y lo recibían como la ley establecía, pero ya en 2017 un varón, padre de 2 hijos, que en su caso particular había recibido la resolución de la Seguridad Social en este caso era incapacidad, le habían concedido la incapacidad total permanente, que también, como he dicho, también se puede solicitar por esos motivos, y era padre a su vez de 2 hijos y, por lo tanto, pues entendía que además de la pensión debía recibir este complemento a la misma. Así de suerte que inicia una solicitud a la Seguridad Social y esta evidentemente se lo rechaza. Se lo rechaza además explicando los mismos argumentos no jurídicos, sino que podríamos señalar como casi argumentos biológicos, que son no, es que solo es para las mujeres por su aportación a la Seguridad Social, es decir, cuando más hijos, más cotizantes futuros a la Seguridad Social. Y obviamente, como no estaba de acuerdo con todo lo que se había dicho en esa resolución, pues decide embarcarse en un procedimiento de reclamación administrativa que luego explicaremos más al detalle y finalmente que desemboca en un procedimiento judicial que es conocido por el juzgado social número 3 de Girona, el cual recibe demanda en la que el juez ve que efectivamente lo que este hombre está solicitando es que ha tenido una vulneración del principio de igualdad ante la ley. Además de los principios generales comunitarios, en nuestra Constitución, su artículo 14 establece, como no puede ser de otra manera, que todos los españoles somos iguales ante la ley, independientemente de nuestra razón, sexo, religión, etc. Por lo tanto, aquí ese principio en el cual se excluyen a todos los varones, pues al propio juez le chirría. Y en vez de hacer una sentencia, como suele ser lo habitual, pues insólitamente decide aplicar un mecanismo que está previsto en nuestra jurisdicción de todos los países miembros de la Unión Europea, que consiste en hacer una consulta al Tribunal de Justicia Europeo. El Tribunal de Justicia Europeo es el tribunal, el órgano máximo. Nuestro sistema jurídico es como una pirámide donde los tribunales pues, más bajos, por así decirlo, son en este caso los de social, van subiendo hasta que llegan, pasado del Supremo, al Tribunal de Justicia de toda la Unión Europea, que lo que hace es armonizar el derecho. Entonces, para suspender el procedimiento y practica una simple cuestión que es, ¿no es acaso excluir a los varones de este complemento un atentado contra el principio de igualdad consagrado en la Unión Europea? Y así las cosas, pues el procedimiento queda suspendido y, como ya sabéis, los plazos, obviamente, cuando más alta es la instancia, el plazo de espera o de resolución de las sentencias, evidentemente, es más alto. Y en este caso en concreto, pues el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, tarda ni más ni menos que 2 años en emitir sentencia. Y esta sentencia nos llega el 12 de diciembre del año 2019. Y la sentencia que se dicta, efectivamente señala que esto colisiona frontalmente contra el derecho de la Unión Europea y el derecho interno español. ¿Qué pasa cuando tenemos una resolución del Tribunal de Justicia Europeo que nos enmienda la plana a un juzgado, a un tribunal o a la administración? Pues que hay que interpretarla. ¿Por qué? Porque resulta que el Tribunal de Justicia conoce el derecho general de los Estados miembros de la Unión, pero lo que no conoce es el derecho particular. Cada país tiene su propio ordenamiento jurídico, tiene sus vicisitudes y entonces lo que hay que hacer es armonizar, que es aplicar ese ordenamiento general al particular. ¿Y eso en qué resulta? Pues que sus resoluciones son un poco crípticas. Si recordáis, cuando estudiamos historia nos hablaba mucho de, antes del nacimiento de las repúblicas en los estados griegos, cuando todavía había reyes, como ellos visitaban los oráculos, concretamente, por ejemplo, el de Delfos, y el oráculo, obviamente temeroso también un poco de meter la pata, pues contestaba
pero sin precisión. Decía, pues sí, pero no. Entonces eso pasa un poco con las sentencias del Tribunal Europeo, que no conoce el derecho particular. Entonces, para que eso se transponga a nuestro ordenamiento jurídico y nos afecte a nuestro día a día, es el encargado, el órgano encargado es nuestro Tribunal Supremo, que es el encargado de armonizar y traducir, por así decirlo de una manera más llana, estas sentencias y para que sean de obligada aplicación dentro de nuestro sistema jurídico. Pues bien, el Tribunal Supremo recibirá estas sentencias en algún procedimiento que tenía en curso, dicta su primera sentencia respecto al complemento de maternidad para hombres y señala que efectivamente es un principio contrario a la Constitución y al ordenamiento jurídico y por lo tanto tiene que ser aplicado a los hombres. Bien, ¿qué pasa aquí? Que la Seguridad Social obviamente no contenta con esta resolución porque van a tener que preparar el doble del dinero que tenían presupuestado desde el 2016 hasta el 2021 que se cambia la ley para abonar a todos los hombres que soliciten estos importes, estos complementos a sus pensiones contributivas. De modo que deciden recurrirlo y lo hacen con un argumento jurídico comprensible, que es decir, vale, ok, nos habéis dicho que este artículo en su redacción, lo que es la palabra mujeres, hay que quitarlo porque es anticonstitucional, va contrario a los principios del derecho de la Unión, pero el resto de leyes que regulan todas las pensiones contributivas son perfectamente constitucionales y válidas y son de aplicación. Y por ello, como la obligación que establece la ley es que tú cuando recibes la resolución de la pensión tienes máximo 3 meses para solicitarla, pues solo podrán solicitarlo aquellas personas que hayan, desde el conocimiento de la sentencia del Supremo, se hayan jubilado en los últimos 3 meses y no lo hayan pedido todavía. ¿Qué pasa? Que el Supremo obviamente dice, no, esto no es así por el principio de efectividad del derecho de la Unión y dicta una nueva sentencia en la cual establece que hay un carácter retroactivo de la norma. Lo que pasa es que todavía no estaba plenamente matizado, se vuelve a recurrir, como os imagináis, por parte de la Seguridad Social y en este caso los argumentos sucintamente expuestos por la Seguridad Social son que la prescripción en todo caso operaría desde el 2020, o sea, desde el momento de la sentencia del Supremo hasta el 2021, al 3 de febrero de 2021, que es cuando se cambia la ley y se establece un nuevo articulado, una redacción nueva del artículo. Y nuevamente, pues con eso lo que pretendían es solo abonar un año. Y ya el Supremo en reunión plenaria es cuando todos los magistrados de la Sala de lo Social se reúnen para crear jurisprudencia, dicen expresamente que esto es retroactivo, es decir, que se podrá pedir desde 2016 hasta el 3 de febrero de 2021 sin ningún tipo de problemas por todas aquellas personas que no hayan solicitado, porque lo contrario sería dificultar el acceso a los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, en la ley, etcétera, etcétera. Y así las cosas, a día de hoy nos encontramos con que estamos en 2024 y que el único horizonte o el único límite temporal que tenemos ahora para pedir esta pensión es el instituto jurídico de la prescripción. Que os explico, la prescripción es el no poder aplicar el derecho por haber vencido el tiempo. En este caso, lo que se entiende como día inicial para contar la prescripción sería la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Entonces estamos hablando de fecha 2020, 5 años. Tenemos por lo menos todo el 2024 para poder reclamar sin ningún problema este complemento a todas las personas, que ahora diré quién están afectadas, cómo hacerlo y todo lo demás. Dicho esto, bueno, vamos a decir que cómo pedirlo. Vamos a ir al apartado más práctico, que supongo que es el que más os interesa. Luego hablaremos un poco sobre particularidades y ya ustedes pues me van haciendo las preguntas que consideren pertinentes. Pues bueno, lo que nos dice la sentencia final, o sea, lo que nos permite la ley a día de hoy, que estamos todos aquí reunidos, es tanto a hombres como mujeres solicitar, siempre y cuando se tengan 2 o más hijos, solicitar este complemento a las pensiones contributivas. Por pensiones contributivas, luego las detallaré, pero se refieren a jubilación, viudedad o incapacidad. Y permite a todas aquellas personas que se hayan jubilado desde el día 1 de enero de 2016 hasta el día 3 de febrero de 2021, que es cuando cambia la ley. ¿De acuerdo? En este caso, también decir que independientemente de que la madre progenitora haya solicitado el complemento, eso no es óbice para impedir que el varón progenitor lo pueda coetáneamente solicitar si se concurren las causas de ese periodo que he explicado. Asimismo, hay un segundo requisito para pedirlo, que es que, bueno, además de los 2 hijos, que creo que ya os he comentado, los hijos pueden ser biológicos o pueden ser adoptados, por supuesto. O sea, quiero decir, ahí no hay distinción, pero el requisito sí es que estos se haya producido, hayan nacido o se hayan adoptado
antes del reconocimiento por resolución de la pensión. Por lo tanto, digamos que hasta el 1 de enero de 2016, si ha nacido el hijo, ya no se puede solicitar. 30, sí, el 31 de diciembre se puede solicitar. Además de eso, además de las pensiones que hemos hablado, que hemos comentado de jubilación, incapacidad permanente, también se consideran otra serie de pensiones que han sido discutidas en nuevas cuestiones prejudiciales y que poco a poco se van resolviendo. En primer lugar, se considera que una jubilación anticipada que haya sido forzosa, ¿de acuerdo? El carácter forzoso, pues lo podemos entender, por ejemplo, a través de a raíz de un expediente de regulación, ya sea ERTE, ya sea ERE, algún tipo de vicisitud contractual concreta. Esa gente que forzosamente se ha jubilado, aunque sea de manera anticipada, sí que estaría incluida dentro del rango de aplicación de este complemento. Asimismo, otra de las cuestiones eran si gente que aplica en regímenes distintos, como pueden ser los funcionarios o autónomos, podían solicitar este tipo de complementos. Pues bien, aquí ha habido nuevas cuestiones, ha habido nuevos recursos, etcétera, pero lo que se ha determinado y a día de hoy el estado actual de la cuestión es que sí pueden pedirlo funcionarios y autónomos, siempre y cuando obviamente cumplan los requisitos que estamos ahora comentando de manera un poco somera. Luego ya detallaremos alguno más si tenéis dudas en particular. Asimismo, existen otro tipo de profesiones que por su rango de aplicación o por su ámbito, pues por ejemplo la minería, tienen jubilaciones anticipadas forzosas por razones de salud, de no respirar determinados componentes, lo que sea. Eso se entiende también que entra dentro del rango de lo que es la jubilación. Es decir, lo que se excluye es la voluntariedad. Si alguien anticipadamente, de manera voluntaria, se ha jubilado, esa persona no podrá solicitar el complemento. Ahora bien, dentro de esto de voluntario, pues por la experiencia y lo que hemos ido viendo en Asufin es que hay casos grises y para eso pues obviamente están los tribunales y están los abogados para interpretar esas normas. Pero bueno, eso es, digamos, los requisitos esenciales. Pero es que hay un cuarto requisito que no se habla mucho, pero que es también necesario para la solicitud de este complemento. Y es que el solicitante debe acreditar el menoscabo que le ha producido la paternidad en su carrera profesional. Es decir, que se ha visto afectado por ser padre. Entonces, esto os preguntaréis, ¿cómo podemos acreditar el menoscabo? Pues al final es una prueba jurídica, como cualquier otra prueba en derecho, puede ser variopinta, es decir, no hay un número tasado, me tienes que traer esto, lo otro, no. Puede ser lo que la imaginación considere que esto puede demostrar que yo he sufrido un menoscabo. Aún así, ahí se suelen acompañar ejemplos, pues, por decir ejemplos prácticos, certificados de la propia empresa que digan o acrediten que ha habido una reducción de jornada con motivo de la paternidad, un certificado de excedencia, que a lo mejor se ha solicitado una excedencia por paternidad, o incluso la solicitud misma de permisos por el cuidado de los hijos, pues ahí ya se está viendo y se está acreditando que hay un menoscabo. O yo qué sé, nóminas más pequeñas que las anteriores. En el caso de los autónomos es distinto, porque claro, hacerse prueba de uno mismo, de que ha tenido menoscabo por un certificado de la empresa, del autónomo, pues como que no es suficientemente creíble. Con los autónomos lo que recomendamos es que se aporten nóminas o declaraciones de la renta donde se vea que se han percibido menos ingresos, etcétera. Asimismo, también vale pruebas testificales, es decir, tú puedes pedir a tu médico o al psicólogo que te dé un informe en el cual señale que pues, ha tenido un impacto negativo la paternidad en tu desarrollo profesional, o incluso testimonios del jefe del trabajo, de compañeros, clientes, proveedores que hayan dicho, oye, que ha habido un menoscabo, una alteración en la actividad normal de esta persona a la hora de haber sido padre y desarrollar su carrera profesional. Por eso hay que acompañar a estas solicitudes, ahora os explicaré cómo se presentan las solicitudes, pero hay que acompañar toda esta prueba. Ya sabéis que en derecho la prueba puede ser cualquiera, pero cuando más abundante, mejor es. O sea, lo que abunda siempre es mejor en este caso. Entonces, cuando más calidad y más cantidad, mejor para una resolución favorable. ¿Cómo pedir? Ya vamos a pasar a lo que es la parte absolutamente práctica de cómo se piden estos complementos. ¿Cómo solemos hacer nosotros para pedir estos complementos? Bueno, desde Asufin ya sabéis que tenemos la posibilidad de guiaros en todos los pasos y incidiendo. Pero bueno, esto como es un procedimiento, al fin y al cabo es un procedimiento administrativo, primero se hace ante la administración y solo en caso de negación, pues tienes que acudir a los tribunales de justicia. ¿Cómo se acude a la administración? Pues en un principio, para solicitarlo es simplemente como la palabra dice, una solicitud
que es un escrito simple que se acompaña cuando se recibe la resolución de la pensión, pues se acompaña esta solicitud, un escrito de yo, fulanito de tal, DNI tal, etcétera, etcétera, con identificación, acompaño la resolución del complemento de pensión y para acreditar que tengo X número de hijos, a partir de 2, pues el libro de familia o si no se tiene, pues el certificado de nacimiento de los hijos. Una vez presentada, la administración tiene un plazo de 45 días para responderte a esta solicitud. Normalmente responden de manera negativa expresa, es decir, te llega una carta en la cual te lo deniegan porque dicen que pues, los motivos jurídicos que os imagináis, que no se ha contribuido, que eres padre, etcétera, lo que sea, que eres varón, etcétera. Y puede pasar también, que es una de las particularidades del derecho administrativo, que no conteste. En este caso, el silencio tiene una calificación de negativo, es decir, que si no te contestan significa que te lo han denegado. Para eso es vencido el plazo que os he comentado. Si no han contestado o bueno, o desde el momento en que os ha llegado la resolución, tienes que presentar un recurso administrativo ante la misma administración, que es previo a la vía judicial y obligatorio. Es decir, tienes que acudir a la Seguridad Social y decir, ahora ya con, digamos, fundamentos más jurídicos, decir, oiga, pues no estoy de acuerdo por esto, esto, esto y lo otro. Además, así acompaño esta prueba, tal, tal, tal. Y con ese escrito, la administración, igualmente que antes, tiene que bien o contestarte o, si no, en este caso, el lapso de 30 días, si no te ha contestado, se entiende que ya tienes potestad porque te han denegado para pedir amparo a los juzgados, en este caso a los juzgados sociales de tu localidad. Ya la demanda en el juzgado es una demanda estándar, acompañada de abogado, etcétera. Y en ella pues, se acredita toda la prueba y todo lo que se ha ido recogiendo en el proceso administrativo y se solicita ante el juzgado de lo social. Normalmente el juzgado social, cuando dicta la sentencia, el procedimiento acaba. Es decir, sí que existen recursos extraordinarios ante el Tribunal de Justicia, pero son recursos, digamos, marginales. No siempre lo va a recurrir la Seguridad Social y posiblemente la resolución del juzgado te acabe todo el procedimiento de solicitud de esta pensión. ¿Cuánto se puede pedir? Es otra, ¿no?, de las preguntas más recurrentes. Pues ya sabéis que la pensión varía en función, el importe del complemento a la pensión varía en función de los hijos. 2 hijos son un 5% sobre la pensión, sobre la base imponible de la pensión, ahora os explico un poco cómo calcularlo. 3 hijos es un 10% y 4 o más hijos ya se aplica el máximo del 15% sobre la pensión. ¿Cómo se aplica sobre la pensión? Pues sobre el importe a cobrar de la pensión, multiplicado por el número de hijos, multiplicado por el porcentaje, te sale el complemento, el cual se paga luego en 14 pagas, 2 extraordinarias, o sea, 12 meses y 2 extraordinarias, y se percibe por cada año que se haya solicitado. Es decir, que hay gente que lo puede haber solicitado desde el 1 de enero de 2016 hasta el 3 de febrero del 2021, este complemento. Este complemento tampoco afecta, o sea, no hay ningún problema que, o sea, a las pensiones máximas las pueden aplicar también este complemento. Inclusive, si tienes una pensión, creo, ahora la pensión máxima, no sé la cifra, creo que son 2.800 y un pico, no me acuerdo exactamente, pero si, por ejemplo, tu pensión es de 2.500, aunque vayas a pasar y tienes 4 hijos y o 2 hijos, te van a dar un complemento de 800 euros más a la pensión, aunque te pases de la máxima, no pasa nada, vas a recibir la máxima y luego lo único es que toda la cantidad que superes de la pensión máxima, es decir, de los 2.800 y pico, que tengo el dato por ahí, pero ahora no lo tengo delante, eso ya te lo compensan al 50%, es decir, te dan un 50% de las cantidades de lo que te excedas que proceda. O sea, que no hay ningún problema ni pone en riesgo la pensión máxima, sino que incluso puedes llegar a cantidades superiores, ¿de acuerdo? 2.819,19, que no estaba viendo la cifra, creo que es la pensión máxima. Y como os decía, a esto, a partir de aquí, se aplica una reducción del 50% que exceda del tope anteriormente citado. Por lo tanto, este complemento pues, nos permite muchas veces en las pensiones llegar al máximo sin una reducción alguna. ¿Qué pasa también? Aparte de las pagas, pues puede pasar que haya gente que tenga reconocidas dos pensiones. Por ejemplo, tenga la de viudedad y la de jubilación. En este caso, el complemento se aplica sobre el máximo de la pensión, o sea, sobre la pensión que tenga mayor importe. Y en caso de que el importe sea idéntico, pues se da preferencia a la contributiva de jubilación. Esto en principio
esto que os he ido contando, que la verdad pues hemos estado apenas media hora, es el procedimiento, es lo más sencillo y es un poco lo que tenemos que hacer para pedirlo. Sí que es importante saber que todavía tenemos un año mínimo de plazo, pero que es posible que se entienda pasados los 5 años desde la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo prescrito. Por lo tanto, ya sin más dilación, pues voy a ponerme a vuestra disposición para resolveros algunas dudas que os antecedan. Recordaros eso, que tenemos plazo perfectamente y que si entendéis que estáis incluidos dentro de este rango que os hemos ido explicando, tenéis todo el derecho a solicitarla. Por mi parte, Daniel, nada más. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Jaime. Bueno, como siempre, ha sido muy positivo poder escucharte y estoy seguro de que para los oyentes, pues habrá sido muy útil y sabrán a partir de ahora cómo operar. Para aquellos que les han quedado dudas por el camino, seguramente alguna de ellas ya las hayamos respondido a lo largo de la ponencia. Esperemos que todo el mundo haya quedado satisfecho en su curiosidad sobre el tema, que aquellos que tenían dudas sobre si reclamarlo o no y si podían hacerlo hayan sido resueltas y que aquellos que tengan alguna duda adicional, pues no duden en escribirnos a info@sufin.com para que podamos contestárselas. Nada más decir que antes de que cerremos vais a tener una breve encuesta ahora. Es súper importante que la contestéis porque nos ayuda a mejorar y si hay algo que mejorar, pues nosotros pondremos todos nuestros esfuerzos para que la próxima vez lo hagamos mejor. Dar las gracias a Jaime, como siempre. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias. Estamos, como siempre, a tu disposición también, Jaime. Cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Para mí ha sido un placer, Daniel, estar aquí y lo dicho, cualquier duda posterior que tengan nos pueden escribir y aunque sea por escrito se las contestaremos encantado. Muchas gracias a vosotros. Perfecto, pues muchas gracias a todos y buenos días.